Bendiciones, mis hermanos. O sea, uno tiene que hacer silencio para que la iglesia nueva salga y se prepare. La nueva generación, ¿verdad? Nuestros niños y nuestros jóvenes en formación. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque en esta iglesia formamos niños. Alguien me decía, por ahí en una reunión pastoral la semana antepasada, y todavía ustedes tienen clase de niños y escuela dominical. Sí, eso no podemos olvidar. Primero están los niños. Es una iglesia que debe educar niños y evangelizar niños. En los niños está la bendición de saber que ellos son el tesoro. Más aún, son los dueños de los cielos. A nosotros nos toca una colita para entrar a los cielos. Ellos son del reino de los cielos. Por eso en esta mañana yo doy la bienvenida a todos los que están con nosotros, las visitas que están con nosotros. Siéntanse en casa. Esta es la casa de Dios, por ende es la casa de todos. Y gracias al Señor hoy estamos reunidos en este domingo. Yo pensé que la asistencia iba a ser poca porque mucha gente se fue ayer a lo que llaman el concierto, que fueron ayer de concierto para celebrar con los que vinieron para cantar para la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor hoy nos tiene a nosotros en esta sala para que podamos hablar de la palabra. Y yo quisiera, en la secuencia que traemos, lo que el Señor nos ha dado como palabra, ¿qué hablamos la semana pasada? ¿Alguno recuerda de qué hablamos? De la actitud del cristiano. O sea, actitud con C, cómo actuar como cristiano. O sea, cómo actúo como cristiano. Pero hoy el Señor quiere que hablemos sobre la identidad propia de cada uno de nosotros. O sea, la identidad del cristiano. Porque a veces actuamos, pero esto es según mi formación, según lo que yo soy, la identidad que es. O sea, ¿qué es identidad? ¿Qué es cristianismo? ¿De dónde venimos? O sea, ¿a qué nos debemos? ¿Será que mi actitud debe ser siempre la que yo considero o debe ser la actitud de Cristo? Cuando tenemos esta palabra y leemos en la Biblia lo que está formado para que nosotros seamos, este libro como patrón de vida es lo que nos guía. Y aquí está escrito cómo debe ser nuestra vida, cuál es nuestra actitud, también cuál es mi perfil o cuál es mi identidad. La identidad no es más que un conjunto de rasgos propios que tiene un individuo o tiene una colectividad que la caracterizan frente a alguna otra situación o frente a personas y se distingue que él es así. No tenemos una identidad que es la que nos determina por naturaleza biológica en el mundo entero y eso nos hace ser únicos. ¿Qué nos identifica para ser únicos en el mundo? ¿O qué demuestra? Que tenemos una huella dactilar que no es igual a ninguna otra. O sea, mi huella dactilar es mía y es única en el mundo y en la especie. No hay otra que se parezca a la mía. Esa es mi identidad biológica. Ustedes han visto Animal Planet y ven las cebras y ustedes ven que tienen muchas rayas y nosotros las vemos todas iguales, todas parecidas. Pues debe decirle que cada una de ellas es como esta huella, cada una tiene su propia forma de raya, no es igual a la otra, tiene una identidad biológica. Nosotros tenemos identidad en el Señor y los que cuando llegamos al Evangelio debemos copiar la identidad del cristiano o del cristianismo. Si nos ponemos a ver eso como identidad, sintetizamos que cada uno de nosotros tiene valores, tiene indicadores, tiene roles que nos hacen ser diferentes a los demás. Y a veces nos preguntamos, pero si yo tengo 5 hijos, los 5 son del mismo padre, son de la misma madre, son los mismos abuelos, pero son todos diferentes. Cada uno tiene una identidad, cada uno tiene características propias. Indica que nuestra identidad es la base de nuestro comportamiento. O sea, nos comportamos según nuestra identidad. ¿Cómo me comporto? Como yo me identifico que soy. Hay características en mi identidad que no voy a poder perder nunca. Yo le decía estos días, la iglesia del Señor pone un pastor que es de una ciudad que su identidad es para cada uno diferente y la identidad de ese pueblo es una, la identidad de este pueblo es otra, la identidad de los pochos es una, la identidad de los maracuchos es otra. Cada uno se identifica por algunas consecuencias y condiciones que tiene, pero nosotros en la identidad somos lo que somos.
Y en esa identidad nosotros decimos, desarrollamos comportamiento. A veces hay quien se identifica por la belleza que tiene. Vamos a una entrevista de trabajo. ¿Y usted quién es? Y yo soy abogado. Y todavía el entrevistador no ha preguntado ¿qué eres tú? ¿O qué profesión tienes? Nos van a inscribir en algo. ¿Y usted quién es? Yo soy médico. Yo no pregunté su profesión, sino ¿usted quién es? Y volvemos a preguntar, ¿y usted quién es? Yo soy hijo de fulano y de fulano. Yo no pregunté por tus padres, estoy preguntando ¿tú quién eres? Y volvemos a preguntar, ¿y tú quién eres? Y la gente dice, yo soy evangélico. No pregunté tu religión, pregunté ¿tú quién eres? Y el Señor te dice hoy, ¿tú quién eres? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él misericordia. ¿Quiénes somos ante el Señor? ¿Cuál es tu identidad ante Cristo? Entonces Cristo dice, no tienes identidad, yo te voy a dar la mía. Porque nos comportamos y adaptamos y adoptamos identidades. Y ahora quieren hablar de la identidad sexual y hablan de la ideología de género. Y quieren que la idea cambie lo biológico. Que quieren que la idea cambie lo genético. Pues lo genético te dice quién eres sexualmente. Naciste varón, eres varón. El Señor así te hizo. Naciste hembra, tu identidad es de hembra. No va a cambiar, porque el Señor va a hacer lo que tú, va a hacer que tú seas lo que Él quiere que seas. Pero tú tienes que ponerte en las manos del Señor. Entonces, como cristianos, comienza para nosotros una identidad nueva. Debe estar una nueva identidad. Si nosotros nos vamos a la belleza para identificarnos, Proverbio dice que engañosa es la gracia y vana es la hermosura. ¿No dice Salomón? Es engañosa la gracia. Aún el caminar es engañoso. Caminamos de una manera, un accidente, y ahora caminamos diferente o no caminamos. Somos hermosos. ¿Cuántos hermosos? Yo veía estos días algo de una mujer muy fea, ella llaman Jennifer López. Era fea ella, no valía mucho. Y en su juventud hasta el dinero es insuficiente para mantenerla como era. Ha cambiado la identidad, cambió. Ya la belleza no la identifica. Los años pasaron. Se perdió la hermosura. Es vana. Ahora, para que ella fuese bella siempre, debe temer a Jehová. Porque dice después el mismo versículo, y la mujer que teme a Jehová, ¿será qué? No bella, será alabada, porque la belleza de Jehová, dirá, se mantiene en el Señor. Y hay niños de nuestras iglesias que nos ven envejecer y dicen, y el pastor está igualito. No, hemos envejecido. Yo voy a dar gracias al Señor porque estoy viendo acá a mi hermano, el pastor Omar Cedeño. Ese sí me conoce desde que yo tenía 7 años. Él es mayor que yo. Yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como él que toca la guitarra. Pero no logré allá. Él tiene su identidad y yo tengo la mía. Y veo que está junto con su esposa, quien me dio clase. Fue mi maestra de niño en la escuela, Susana. Indica que si ustedes me llaman viejo, ahí está mi maestra. Una mujer bella y maravillosa, amiga de mis padres. Nosotros, en nuestra identidad, nos sentimos en el gozo del Señor. Y es una de las cualidades que debemos tener en la identidad mía. Primero, humildad, sencillez. Segundo, mansedumbre. Cuando somos humildes y sencillos, decimos, estoy tomando la cualidad de Cristo para ser idéntico a Él, para que mi identidad sea como Él. Porque Él dice, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Yo quiero aprender de Cristo, parecerme a Él, pero no he cambiado. Cuando antes no había conocido a Jesús, me comporto como quiera. Pero más cuando le conozco, dice Pedro en su primera carta en el capítulo 2. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que ahora anunciemos las virtudes de Cristo, para que copiemos ahora el perfil de Cristo, para que ahora yo sea como Cristo, para que mi identidad sea como Cristo. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar de identidad. Y Nicodemo en su sabiduría decía, ¿puede un hombre viejo entrar al vientre de la madre? Jesús le dice, no me refiero al nacimiento biológico, me refiero a nacer del agua y del Espíritu, a renacer por Cristo y cambiar tu identidad. Lo que ocurrió, y vemos en el libro de los Hechos en el capítulo 11.
traían un comportamiento los apóstoles. Cuando nosotros analizamos a Saulo de Tarso, Saulo es su nombre judío, el nombre judío de él. Su indicador de persona, sus roles, sus funciones, tenían una identidad para Saulo. Como judío, era un nombre diferente a aquel que creyó en Cristo. Y Pablo es un nombre griego, su nombre romántico, su nombre gentil. Algunos dicen que después que llegó al Evangelio le cambiaron el nombre. No, él tenía dos nombres, por tener padres griegos y judíos. Y su identidad, luego de estar en Cristo, ¿cómo fue? Diferente. Porque ahora pasa a tener la identidad de cristiano. Antes tenía la identidad de seguidor de cristianos. Nicodemo, cuando cree en el Señor le dice, debes nacer de nuevo, debe cambiar la identidad. Nosotros llegamos al Evangelio y después decimos, pero me aceptan porque así yo soy. No, aquí hay que cambiar la actitud, hay que cambiar la forma de ser de lo que traía antes para ahora servir al Señor. Y cuando comienza el proceso, después de Cristo y los apóstoles, decía que en los hechos, después que están trabajando, Pablo estaba en Tarso, allá después que fue convertido, pasa 7 años en Tarso, está guardado en Tarso, preparándose. Y Bernabé dice, hay que buscar a Tarso para predicar. Lo trae Bernabé, ya con un nuevo indicador de ser, ya es otro individuo. Y se congregaron en Antioquía, porque la iglesia de Antioquía los reunía para prepararlos y enviar misioneros. Y allí cuando estaban reunidos, el mundo vio que el indicador de vida de ellos, que el perfil de ellos, todos se parecían. Todos los discípulos tenían como que la misma actitud, tenían el mismo perfil, tenían la misma identidad. Y cuando lo vieron con la misma identidad, que estaban allí congregados como iglesia enseñando la palabra, dijeron, ellos tienen ahora una sola identidad, ellos son cristianos. Y por primera vez se les llama cristianos en Antioquía. Y salen a enseñar esa identidad nueva que es en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor nos compró con sangre preciosa, para que seamos como Él. Cuando dice aprendan de mí, es para que seamos como Él. Cuando Pablo dice sean imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo, es para que seamos como Él. Y Pablo escribe a los Efesios, capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y no creas que tu identidad está basada en las obras. No es por obras. Porque de lo contrario, cada uno tiene su propia identidad y se vanagloria, porque yo hice más que tú. Ahora aquí el que quiere ser mayor tiene que ser más servidor. Y la actitud que tú vas a desarrollar ante los demás te va a permitir, según lo que Pablo dice a los Efesios, es que tú reconozcas que la salvación que tienes no es tuya, pero te va a dar una nueva identidad. Ahora vas a ser cristianos. Y dice Pablo también a los corintios, ¿por qué vas a ser cristiano? Porque ya pasaste lo que tenías, porque de modo que si alguno está en Cristo, ahora es nueva criatura. Y lo que antes pasó ya no me interesa, ahora eres nuevo. Si en la sala hay alguien que no conoce a Jesús y hoy conoce a Cristo no le interesa tu identidad anterior. Le interesa lo que comienza a hacer hoy. Hoy es el primer día para tener una nueva actitud de vida, para tener un nuevo perfil, para tener una nueva identidad, porque las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ahora yo reconozco a este Cristo como Salvador y Él me dice, tú vas a hacer lo que yo quiero que sea. Que otro no lo reconozca, ese no es mi problema. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. No porque seas niño o seas joven. Tú tienes un perfil para analizar y para entender que te lo está dando el Señor. Antes bien, sé ejemplo en todo. Cuando dice tienes que ser ejemplo, es que tu perfil, tu identidad debe estar clara. Y la que tienes que demostrar es en Cristo. Yo ahorita decía a mi cuñada lo que mi nieto dice, 7 años. Y estos días, como ejemplo, él llaman para conversar y dice, yo quiero hablar con papá, dice la mamá, él va a hablar contigo, pero yo no voy a hablar con él así hoy. No como de nieto a abuelo, yo quiero hablar de pastor a pastor. Y yo dije, ¿qué juego es este?
Y se aparece con 2 metras de esas grandes que Carumbo nos decíamos 2 carambolas, ¿no? O 2 bolombolas de esas. Y me dice, Dios te bendiga, pastor. Primera vez que me dice así, yo, gracias, Dios te bendiga a ti también, pastor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Una pregunta, ¿tiene más fuerza una o dos cuando estamos en la batalla? Y yo le digo, ¿fuerza una más que dos o las dos en la batalla? Es un niño que pregunta, tiene 7 años. Y yo le digo, bueno, tomando en cuenta lo que hizo David con Goliat, que recogió 5 piedras y solo con una lo mató. Yo dije, lo mató. Entonces una tiene más fuerza que dos. Y le dijo a la mamá, esa es una respuesta pastoral, pero tiene un error. Y yo digo, ¿cuál es el error? Que con la piedra no lo mató. Y dije, perdón, el error no es que lo mató, lo tumbó con la piedra y con la espada le cortó la cabeza y lo mató. Ahora sí nos entendemos. Dios te bendiga, pastor, y se fue. No pidió la bendición a papá, no saludó más nada. Él estaba en un trato pastoral, él estaba en su identidad de pastor. Tiene 7 años. Ustedes recuerdan cuando estaba aquí, él quería estar acá. Él vísteme así como está vestido él. Él está copiando una imagen. Y yo digo, Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero que la identidad de Cristo tú la copies. Y yo quiero copiarla. Un ejemplo muy sencillo, pero en la niñez se aprende lo que vamos a hacer. Y algunos creen que nuestros niños no saben y no tienen conciencia y corazón. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, es porque habían unos ancianos que decían, ¿qué va a decir Timoteo si ese es un muchacho? Las mismas costumbres de Eunice, las mismas costumbres de Loida son las que él quiere plantear. Y Pablo le decía, acuérdate que te enseñó Eunice y Loida, es decir, tu madre y tu abuela te enseñaron una identidad que es propia de un siervo de Jesucristo. ¿Estás teniendo identidad de Jesucristo? Si dices que tienes identidad, bueno, ve primero de Juan y dice que tienes que permanecer en él y ser como él anduvo. Como Cristo se comportó, así yo debo comportar. En la humildad del Señor. Si el Señor, siendo el maestro, puede lavar los pies de sus discípulos, puede humillarse ante los otros, pues hay un ejemplo dado para que nosotros nos comportemos como Él también lo hace. Juan 13, 14 y 15 nos muestra cómo el Señor en su perfil, en su identidad, muestra su humildad y su sencillez. Ahora, nosotros tener el amor de Cristo, es decir, yo quiero ser como Él, yo quiero comportarme. Y Pablo recalca en 5:2 de Efesios, y andad en amor como también Cristo nos amó. Es decir, como Cristo caminó en amor y nos ha amado, nosotros debemos amar. Dice que se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. ¿A quién? A Dios como olor fragante. A Dios se ofrece como ofrenda a Cristo para que nosotros seamos salvos. Y cuando el cristiano se ofrece, no se ofrece y se da por amor. Y yo decía esta semana que ha sido fuerte para nosotros, le dije, Señor, yo voy a aceptar tu voluntad. O yo voy a aceptar lo que tú hagas, aunque no sea de alegría, aunque no la acepto con gozo. La acepto por fe, con humildad y con resignación, que tú eres el dueño de todo. Y voy a Job cuando dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y si Jehová me da y me quita, sea el nombre de Jehová bendito. Y la fortaleza que tengo, la tengo en el Espíritu que Dios pone en mí para que esté hoy acá. Y no puedo dudar de lo que voy a enseñar. Y la vieja me dice, debes ir con corbata. No olvides que tienes que predicar con corbata. Señor, a veces no puedo, no quiero. Es lo que se te enseñó. Y esas enseñanzas de la palabra nos llevan y nos traen. El Señor Jesús mismo aceptó la voluntad de Dios, pero no fue agradable lo que aceptaba en ese momento. La noche antes de ser entregado, cuando el Señor va a orar, los discípulos se duermen, el Señor entra en agonía y le dice, Padre, ¿es necesario que pase de mí esta copa? ¿Es necesario que tenga yo que pasar esto? ¿Que morir por ellos? Y el Padre, es necesario, lo voy a aceptar. Pero no iba muy alegre Jesús, iba entristecido, iba con la carga de tu pecado y de mi pecado, pero cumplió la voluntad del Padre. Y luego el Padre le exaltó a lo sumo y le permite estar sentado a su diestra.
Y cuando aceptamos la voluntad de Dios, no creemos que es buena, es agradable y es perfecta, porque lo veo con el ojo humano. Pero en el tiempo reconocemos que siempre, siempre la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque hoy no lo entienda, solo le digo al Señor, hazme entender que tu voluntad es buena para mí. Que yo debo presentarme ante ti como necesito presentarme. Y vean lo que dice Romanos 12:1. ¿Cómo nos presentamos? Os ruego por las misericordias de Dios, hermanos, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio no debe ser agradable, pero es un sacrificio vivo, debe ser santo, pero también agradable. O sea que voy ante Dios y debo estar agradecido de lo que Dios está haciendo en mi vida, agradecido de lo que Dios me está dando. Y cuando vemos en esta identidad que traemos y debemos andar en el amor que Cristo nos da, porque murió por nosotros, Pablo le dice a los romanos, aquí te voy a decir ahora cómo yo quiero que tú seas, cómo debe ser tu perfil, cuáles son tus roles, cuál es tu identidad como cristiano. Y hay cosas que nos gustan, otras que no. Si eso primero es que yo me presente ante Dios en sacrificio vivo, santo y agradable, lo segundo que dice Pablo a los romanos es que no me conforme con las cosas de este siglo. No me conforme con lo que me da este siglo en mi perfil, porque me puede dar muchas cosas en formación académica, en formación laboral, en formación de cualquier tipo. Pero el Señor quiere que yo me forme por medio de la renovación del entendimiento. Y vea textualmente el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Me está doliendo, pero es perfecta. En su tiempo lo entiendo. Y cuando decimos a veces que parte un ser nuestro y nos da tristeza, y no quiero que te vayas, y el Señor dice, ¿y por qué no? Si el Salmo 116:15 dice que para el Señor es agradable la muerte de sus santos. Porque para mí es triste porque se va, pero es alegre para el que lo recibe. Es como las madres que tienen una hija y no quieren que se case. Para el chico que la recibe es de alegría porque la va a tener, pero para la madre es triste porque se le va. Y luego dice que se vaya malagradecida después que te críe. ¿Y tú qué hiciste en tu tiempo? Cada uno en su tiempo cumple su perfil. Cada uno en su tiempo tiene su indicador de ser. Dice, nosotros, siendo todo un cuerpo en Cristo, tenemos muchos miembros los unos de los otros, pero la formación en el perfil que tenemos, si es en Jesucristo, es para que crezcamos juntos, para que cada uno cumpla funciones, de manera que podamos estar creciendo en el Señor, que podamos servir al Señor. Y aquí luego el apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿cómo va a ser esa forma que me identifica? Y el verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones la iglesia, según la gracia que le es dada, el que tiene de profecía, sea profeta. Entendiendo profecía, decir la palabra que Dios tiene. Y algunos quieren profetizar hoy día contradiciendo la Biblia. Déjame aclararte, si alguien viene a profetizarte cosa distinta a la Biblia, tú le dices, usted es profeta, pero es falso profeta. Porque la inspiración del Espíritu Santo está para escribirla y también para interpretarla. Y quien quiere ser profeta, pues yo estoy profetizando en este momento. Y profetizo que si Cristo te ofrece salvación y tú la aceptas, tú eres salvo. Y te profetizo que si no la aceptas, eres condenado. A veces dibujamos o marcamos nuestras experiencias con sutilezas. Los que se graduaron una vez en la universidad nos levantan con la mano acá así, para que hagamos un juramento. Y nos disfrazan el juramento. Yo he jurado varias veces. Y le dicen, si cumplimos, dicen, si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premie. Y si no, que se los lleve el diablo. Pero dice, no tan feo, sino que os lo demande. Y si tú no cumples lo que te dice Dios, ¿quién te demanda siempre, abogado? ¿No es el contrario? Y el contrario a Dios, ¿quién es? Y cuando Él te demanda, ¿qué está haciendo? Te está cobrando lo que no cumpliste a Dios. Y yo quisiera que en tu perfil, en tu identidad, tú te dediques a cumplirle a Dios lo que ya Cristo te pidió en pacto.
Dios es Dios de pactos y nos dio a Cristo, primera parte del pacto, en un nuevo pacto, para que yo creyendo en Cristo tenga la salvación. Y si yo no la creo, no vale sacrificio, no vale estrategia, no vale caminata, no vale grosura de animales, no vale sacrificio de hijos, sino la obediencia a Dios para poder ser salvos. Ese es el pacto divino de Dios. Ya no hay aquel pacto de sacrificar el animal, porque cuando Cristo venía bajando en el Jordán, dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Cree en Él y serás salvo. Solo tú, le dice Pablo al carcelero de Filipo. No, no solo tú, también tu casa. Así que tu hijo que está descarriado, tu hijo que está afuera, sigue orando a Dios. Él debe venir a la promesa que Dios tiene para él. Y Dios te lo va a traer. Tu hermano que no está y está en la promesa, el Señor te lo va a traer. Y yo he visto cómo el Señor ha traído en muchos hogares y nos va trayendo. Por más soberbio que sea el hijo, siempre hay algo en el corazón que le dice: te debes a Dios. Te debes a Dios. Pero yo debo estar permanentemente, presentarlo ante Dios con oración, con profecía y con paciencia, sabiendo que Dios va a obrar en nuestra fe. Y que nuestra fe se produce porque obramos para que la fe sea práctica. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Y queremos dar una fe que sea verdadera. El que tiene para servir en la iglesia, cumpla con su perfil, con su identidad de servidor. Ya vimos cómo Cristo pudo servir para lavar los pies de los discípulos. Y nosotros no somos capaces. El que enseña, enseñe. El que tiene libertad debe practicar su libertad en el Señor, no libertinaje. Nosotros queremos que lo que hagamos, lo hagamos en el Señor. Aún lo más duro que es exhortación con los hermanos, hay que hacerlo con el amor, reflexionando que lo hacemos para que volvamos al camino del Señor. Es duro para nosotros. Y lo que es más duro es lo que dice el versículo 8, que nuestro amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Pero es que el problema está en aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Las señoras comienzan a dieta y no puede comer esto, no puede comer aquello. Y lo que más queremos comer es lo que nos hace daño. Dígale a un diabético que aborrezca el azúcar. Es lo que más quiere y es lo que más le hace daño. Dígale al drogadicto que aborrezca la droga, si es lo que más quiere y es lo que más le hace daño. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno, nos dice el Señor, para poder ser dignos. Para poder estar en la identidad de Cristo y cumplir con el perfecto amor que Dios nos da. Esa parte que nosotros tenemos para salir de lo malo y entrar a lo bueno está basado netamente en el amor. Y hablamos de ese amor ágape de Dios. A veces las madres, por amor estergo, permiten que sus hijos hagan cosas que no convienen a Dios. Y lo está haciendo por amor, pero es amor estergo. A veces los hombres permitimos a las parejas cosas que no deben hacer y permitimos porque es amor eros. A veces a los hijos o a los hermanos por amor filius o familiar permitimos que haga cosas que no deben ser. Y el perfil o la persona que tienes ahí al frente va cambiando de actitud porque tú le permites cosas. Pero Dios te dice, es en mi amor, es en el ágape de yo haber entregado a Cristo, que ahora te pido que tú seas como Él, que tú te entregues y vivas como Él, que el amor que vas a estar allí teniendo para con Cristo te permita aborrecer lo malo, aceptar lo bueno, y dice, amándose los unos a los otros con amor fraternal, teniendo honra y teniendo paciencia los unos a los otros. No porque sea un capricho, es porque es ordenanza de Dios. Si no me nace amarte, yo debo obedecer a Dios y amarte. Y si hoy tengo contra ti algo, yo debo ir contigo para que el Señor pueda escuchar mi oración. Y siempre he colocado el ejemplo de la oración modelo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le ponemos ahí una condición a Dios. Está bien, pues si quieres no me perdones, pero si yo no perdono, pero si yo perdono, tú me perdonas. Y así nos enseñó el Señor, a perdonar para que mi identidad y lo que es mi perfil esté basado en el amor. Y luego Pablo dice a los romanos, flojos no queremos acá. Tu indicador de vida no puede ser la pereza. En el verso 11 dice, en lo que requiere diligencia,
diligentes para hacerlo, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Y hay muchos flojos que dicen, yo estoy ferviente en el Espíritu sirviendo al Señor, no voy a trabajar porque yo soy un sacerdote de Dios. Y no es diligente para producir. Cuando el Señor te dice que con tus manos podemos, con nuestras manos producimos para nuestra vida. Pablo nos da ejemplo de ello y dice una palabra dura para algunos, que el que no trabaja, que tampoco coma. Y algunos decimos otra, si trabajas para el púlpito, come del púlpito. Y no te dice el Señor también que produzcas para que le des al que tiene necesidad. O sea, no podemos trabajar para ayudar a otros. Y nos manda el Señor a través de Pablo a ser gozosos mientras esperamos a Cristo. Usted espera que venga Cristo, pero deje la amargura, deje la raíz de enojo, de error, de encono, de rabia, para que seamos gozosos en la esperanza. Sufridos en tribulación, pero constantes en la oración. Y clamamos, pedimos a la gente en oración, venga para orar, busque para orar. El orar, como dice la palabra, en secreto para que el Señor recompense en público. Ahora muchos queremos orar en público y hacer alardes y gritos y mucho estruendo. Y luego el Señor no obra. Y así los discípulos querían hacer. Y vemos como dice, ¿por qué salió cuando tú hablas y a nosotros no nos hace caso? Les falta oración y ayuno. Oren en privado y en secreto y yo les voy a recompensar en público. Ahora vemos mucha gente haciendo griterías en público, pero su oración no está en ellos. Hay que ir a comprender que debemos trabajar para compartir con la necesidad de los santos, siendo hospitalarios, siendo amables y consejeros. Si nosotros vimos la carta de Pablo a Filemón, es una carta de pedir, vea, tu identidad es que tú eres cristiano y sirves a los otros. Y así como estás sirviendo, ahora sírvele a Onésimo, quien una vez te robó, ahora recíbelo. Y si en algo te falla, lo pones en mi cuenta. Es más, ni vas a tener necesidad de anotarlo, porque tú también me debes, dice Pablo. ¿Se han visto la carta de Filemón? Es muy corta, pero es un ejemplo de humildad donde vemos que la identidad que Pablo observa en Filemón es la identidad de un hombre que es hospitalario y que es dado para servir a otros. Y que siendo Onésimo un esclavo rebelado que le robó y luego se convierte en la prisión, cambió la identidad de Onésimo. Y ahora Pablo le dice, recíbelo como a mí. Pablo entendió que había cambiado y le dice, quiérelo, ámalo, porque es mi hijo al que yo engendré en las prisiones. Y nosotros queremos a veces mantener el perfil viejo, mantener el odio con el otro. Y luego dice, bendecid a los que os persiguen y bendecid a los que os maldicen. Pero cuando dice de bendecir es en el corazón. Yo decía a usted el ejemplo de mi hermano en su negocio, decía, pido larga vida para mis enemigos. Wow, eso es bonito. Pido larga vida para mis enemigos. Y luego decía, para que me vean triunfar. También es bonito. Y luego decía, y luego mueran de envidia. O sea, pido larga vida para mis enemigos, para que me vean triunfar y luego mueran de envidia. Ya el corazón cambió. Ya no es en la humildad y el servicio a Dios. Y el Señor nos dice que nos gocemos en servirles a los enemigos y en bendecir a los que nos maldicen. ¿Quién me maldice? Que el Señor te bendiga. ¿Sabe cosa dura? Cuando alguien te dice, ojalá te muera, que el Señor te bendiga. Y tú te ríes y el Señor te bendiga. Y a él le causa una rabia muy grande porque le estás dando una bendición y ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Y en este mismo capítulo lo dice Pablo. Cuando tú le estás dando la bendición al que te está dando maldición, saludar y bendecir al que nos bendice es fácil. Amar al que nos ama es fácil. El problema está en amar al que nos aborrece. Y decirle al Señor, tengo que amarlo porque te amo a ti. Decía a ustedes que en una oportunidad voy a orar por el gobernador y la alcaldesa. Inauguración de un evento acá y me dicen para yo predicar y orar. Y después que estoy, le digo, gobernador, ¿puedo orar por usted? Alcaldesa, vamos a orar, quiero orar con ustedes. Y él me dijo, sí, puede orar. Y le digo, yo siempre, la iglesia evangélica siempre está orando por ustedes. Es ordenanza bíblica que oremos por los que están en eminencia. Y aunque usted no me guste, yo tengo que orar por usted.
Y él me queda mirando así, no, es que no me gusta, no me ve así, a mí me gusta la alcaldesa, que es más bonita. Y él dice, a mí también. Bueno, vamos a orar para romper de alguna manera aquello. Y luego él me dice, entiendo que cuando el gobernante ama a Dios, el pueblo está en alegría. Busca ese proverbio que te sigue, hijo. Esa es palabra de Dios que me estás dando. Ama a Dios, sirve a Dios con corazón. ¿Para qué? Para que el pueblo esté alegre. Lo enseña Salomón. Y algunos decimos, no podemos orar por él. Yo pido a Dios por el presidente Nicolás Maduro, que el Señor lo bendiga y lo guarde, que el Señor lo transforme el corazón, que sirva a Dios. Y si no, dice el Señor que si él no cree, allá él está condenado. Pero yo cumplo la palabra del Señor. Aunque no me guste, debo cumplirla. Es la ordenanza del Señor. Y acá en la iglesia no entramos en esos detalles, pero debemos cumplir la palabra. Es parte de mi estrategia de vida, de mi perfil de vida. Es mi identidad como cristiano. No que me inviten a orar por él y diga, yo no puedo orar por ese señor porque él es de aquello. No, el Señor siempre va a amar a los pecadores. Siempre ama a los pecadores. Cristo murió por todos. Lo que no ama el Señor es el pecado. Lo que aborrece el Señor es el pecado. Y cuando el hombre, por más perverso que sea, llega a Cristo, sus pecados ya no están. Fueron sepultados en lo profundo de la mar. Fueron lanzados al oeste. Ahora son nuevas criaturas. Y cuando creen en Cristo pasan a ser nuestros hermanos. Cuando alguien nos roba, nos agrede, nos humilla, va a la cárcel y estando allá se convierte a Cristo. Y ahora viene y te dice, vine a pedirte perdón, ahora soy cristiano, te robé. Y uno provoca decirle, ¿y dónde está lo que me robaste? ¿Por qué no me traes eso? Y uno tiene que decir, ay, creíste en Cristo. Y uno mira hacia arriba y el Señor te dice, perdónalo. Te dice, Señor, ámalo, quiérelo, prepárale una habitación para que duerme esta noche donde no tiene, dale un plato de comida. Y tú dices, en lo humano no puedo hacerlo, y en lo espiritual dice el Señor, tienes que hacerlo, porque ahora tú tienes el perfil mío. Ahora tu identidad es mi identidad. ¿Para qué? Para que nosotros seamos de un solo sentir. Tenemos que creer en el mismo Cristo y practicarlo. Cuando vino Pentecostés estaban juntos, pero la virtud de estar juntos no era suficiente. Tenían que estar unánimes. Y estaban juntos y unánimes orando. Y aunque estemos dispersos los cristianos, aunque estemos dispersos los venezolanos, debemos estar separados, pero unánimes, pidiendo al Señor en el mismo espíritu. Y la unanimidad nos va a permitir estar allí dados para servir al Señor. Unánimes entre vosotros, dice el verso 16, no altivos, sino asociándoos con la humildad, con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Busquemos la dirección del Espíritu Santo de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y me decía un amigo, ¿y con las mujeres? Bueno, allá tú si no estás con la tuya, pero los demás tenemos que estar con todos. Aquí habla es de todos los humanos. En paz con todos. No dice solo con los cristianos, con todos los hombres. Debo estar en la buena con los de la iglesia y también con los de la calle. Para que el testimonio pueda brillar. Para que ellos digan, ella es diferente. Él es diferente. Él tiene un espíritu diferente. Y no que salgamos corriendo a pagar mal por mal. Porque cuando nosotros queremos cobrar, el Señor dice, ¿qué hago yo en tu vida? Y Pablo le enseña a los romanos que si alguien comete error contra nosotros, lo entreguemos a Dios. En el 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo, escrito está, mía es la venganza y yo daré el pago. Y cuando nosotros decimos esto, decimos, te lo entrego, Señor, y pasa el tiempo y vemos que no pasa nada, decimos, Señor, mira que te lo entregué y no has hecho nada. Señor, mira que te lo entregué. Pero cuando vemos que ocurre algo, decimos, eres grande, Señor, te alabo, porque tú dices que ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.
Y aplicamos palabra a veces para donde no corresponde. Y queremos decir es que cuando amamos y al enemigo ocurre algo, sentimos que no está bien, decimos, Señor, ten misericordia de él y su familia. Porque el amor nos permite decir que le amamos de esa forma indirecta. Que el Señor tenga misericordia de ellos. No nos alegramos del mal del otro. No sea que vencido de lo malo, sino que con el bien debemos vencer lo malo. No dejar que la maldad carcoma, porque el error, la ira, el encono, hace carcoma en nuestros huesos. Nos gasta. Y enseñamos esto. Hay gente que odia al otro. Cuando tú odias al otro no le interesa. Quien por mí siente odio o rencor, a mí no me va ni me viene. El problema está en ti que sientes el odio. A ti sí te hace daño. Cada vez que miras a alguien que odia, tu estómago segrega unos jugos dañinos. Tu hígado comienza a procesar cosas que no debe y tus riñones comienzas a somatizar el odio y te va haciendo daño a ti. No le hace daño al otro. Por eso dice el Señor, procura vivir en paz y no dejes que el mal venza el bien, sino tú vence con el bien al mal. Y nos está llamando el Señor para que le sirvamos y para que en su bondad tengamos un servicio a lo grande y a la vida que Él nos quiere dar. Él quiere que nosotros seamos diferentes y que ahora mi estilo de vida sea como el de Cristo. Porque no soy garantía del enemigo, soy garantía de Dios. Y Pedro, cuando les digo, nos dice que somos linaje escogido. Somos ahora real sacerdocio. Cada uno de nosotros está llamado para ministrar la gracia de Dios. Por eso somos real sacerdocio. No es que somos un sacerdote común y corriente, sino que en nuestra propia vida administramos y ministramos el Espíritu de Dios. Permitimos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros. Dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. No es, y lo hemos aclarado muchas veces, no es el Espíritu Santo una sustancia o una corriente eléctrica. Hablamos el domingo pasado cuando hablamos de la actitud del cristiano. Que queremos entrar en la dimensión del Espíritu Santo porque creemos que es como una señal de Wi-Fi. No, el Espíritu Santo es persona de Dios que viene a nuestras vidas cuando creemos en Cristo. Y nos sella el Espíritu Santo y nos dice, ahora eres linaje escogido, eres real sacerdocio, pueblo santo, nación santa, escogido por Dios. ¿Para qué? Para buenas obras, para hacer lo bueno delante de Dios, para que Dios te use con el mismo perfil que debemos tener, que es el de cristianos. Todo el que siga a Cristo debe ser un cristiano, seguidor de Jesucristo. El cristianismo en el mundo es una de las religiones avanzadas y grandes, con las diferentes variedades y doctrinas, con las diferentes denominaciones. Pero la palabra nos enseña que debemos conservar la misma fe, la misma esperanza y el mismo bautismo. O sea, la fe en Jesucristo que murió por nosotros como Salvador, que se entregó por mis pecados, la fe de saber que en Él tengo redención y la esperanza de saber que viene nuevamente Cristo por nosotros. Yo espero el día que Cristo venga o que yo vaya con Él. Es la esperanza. Y un bautismo que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo enseñó el Señor Jesús. Id por todo el mundo y predicad este evangelio. Doctrínenlos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La exégesis que alguien puede hacer, olvidando la hermenéutica de Dios que es exegética, para decir, ahora yo interpreto que debe ser así. Cosa que hizo Miller en 1835 para crear una nueva secta que era la secta de los adventistas. Y luego Elena de Guay en la misma doctrina, copiar condiciones de vida diferentes a lo que dice la palabra, es herejía ante Dios. Lo que hace José Smith es herejía ante la presencia de Dios. Y escribe el libro de Mormón. Lo que hace Russell para los testigos de Jehová en cambiar aún el escrito sagrado es herejía ante los ojos de Dios. No puede tener la identidad de Cristo quien no cree en Cristo. Y no puede tener la identidad de Cristo quien no cree que el Espíritu Santo de Dios vive en él. Déjame decirte que cuando creíste fuiste sellado.
Oramos, imponemos manos y el Espíritu Santo obra en cada uno y te da visión espiritual si tú buscas vivir en lo espiritual, si buscas estar conectado en el Espíritu de Dios. Pero si tú crees para seguir en la carne, pues no tendrás visión espiritual. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, le son locura. Para el hombre natural, lo espiritual no califica. Califica es el Espíritu divino de Dios para que podamos vivir en lo espiritual. En lo espiritual divino, aclaro. No en lo espiritual, porque tenemos mucha gente que se jacta de ser espirituales y eso se lo respeto. Pero hay que aclarar de qué espíritu, porque no he visto otro después de Dios, después de la persona triuna de Dios, que sea más espiritual que el diablo. Él también es espíritu y vive en lo espiritual, pero en el otro extremo, en la negación a Dios, en la rebelión contra Dios, y por eso fue lanzado, dice Apocalipsis, con la tercera parte de los ángeles que con él fueron. Las otras 2/3 partes quedaron para servir en los cielos al Señor. No tienen oportunidad de redención. Nosotros nos hemos rebelado por el pecado de Adán, pero tenemos oportunidad de redención en Cristo Jesús. Porque como entró el pecado y la muerte por un hombre en el huerto del Edén, que fue por Adán, así fue levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el que va creyendo va recibiendo el Espíritu Santo. Y el que tiene al Padre tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene al Padre y tiene el Espíritu de Dios. Si usted tiene eso hoy, dele un aplauso a ese Dios maravilloso que habita en su corazón. Y hágale sentir alegre y satisfecho al Espíritu Santo. Pero si hay alguien que no ha reconocido a Cristo como su Salvador y quiere tener la identidad de Cristo, quiere ser cristiano, seguidor de Jesús, yo ofrezco en esta mañana la oportunidad para que esa persona diga: Señor Jesús, yo quiero confesarte como mi Salvador, para que oremos por él, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, y alabe a Dios porque el Señor abre puertas maravillosas para la redención y el perdón de pecados. Que Dios te bendiga, hijo. Si hay alguna otra persona que quiera reconocer que Cristo es su Salvador, vamos a orar contigo ahora, hijo. Vea, lo que le estoy ofreciendo es la salvación de su alma. No estoy ofreciendo dinero, no estoy ofreciendo otra cosa. Es que seas salvo en Jesucristo. Es que reconozcas que Jesús es tu Salvador, para que tu identidad cambie de lo pecaminoso para venir a Cristo Jesús. ¿Hay alguna otra persona en la sala que quisiera reconocer a Cristo como su Salvador, como su Señor personal, para tener identidad de Cristo? Una vez más, una persona que quiera reconocer a Cristo como este joven. Queremos orar contigo. Bienvenido, pase adelante y que el Señor le bendiga. Pedimos al Señor que siga obrando desde los cielos y rompemos cadenas en el nombre de Jesús. Y tú que alguna vez creíste en Cristo y no has hecho lo que tienes que hacer para parecerte a Cristo, hoy también puedes venir a los pies de Jesús. Hoy puedes decirle: yo quiero seguirte imitando, Cristo. Voy a dejar lo que me contamina para vivir como tú. Hay que decidirlo, hay que decidir seguir a Cristo. Hoy ofrecemos nuevamente la oportunidad de salvación. Hay 2 almas acá, hay doble gozo en el cielo, porque si un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Si hay 2, hay doble fiesta. ¿Hay alguna otra persona que quiera recibir a Jesús como su Salvador en esta mañana? Quiero hacer el llamado una vez más. Estamos ofreciendo es salvación y vida eterna. Seguimos insistiendo. Si hay algún hermano que por alguna dificultad ha perdido la visión, ha perdido su perfil de vida, ha cambiado su identidad, hoy también es tiempo para venir a los pies de Jesucristo, para decirle: yo quiero servirte como mereces que te sirva Dios. Siempre estaremos aquí a la orden para recibirlo y orar por ustedes. Yo quisiera que mis hermanos vengan un momento conmigo para yo con ellos hacer oración en esta hora. Ven acá, hijo, para orar contigo. ¿Cuál es tu nombre, hijo? ¿Ah? Dubin.
Ah, José qué. No, dime. No, pero la del... Ah, Ludwig. Ah, pero Ludwig. Y usted, mi hermano, sí, ya le conozco, usted es el papá de los chicos. Uy, va a repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para amarte y servirte. Ayúdame para ser como tú. Amén. Que Dios te bendiga, Luz. Te guarde, no te vayas. Amigo, diga conmigo, Señor Jesús, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para amarte y servirte siempre. Amén. Amén. ¿Tu nombre es José? ¿Qué? Noel José. Ah, Noel José, Noel. Ven, Ludwig, por favor. Yo quiero presentar a Ludwig y a Noel, nuevos hermanos en Cristo. Vamos a hablar con ellos, vamos a estar de pie para orar con ellos. Ludwig José y Noel José. Para la gloria de Dios, dos hombres que el Señor está llamando en esta mañana. Anotemos esta fecha y veamos lo que Dios está haciendo y lo que va a pasar a partir de ahora con ellos. Hombres para servir a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos en esta hora. Te damos honra y gloria, Señor. Y quiero encargar estas vidas en tus manos. Oh Dios, no tomes en cuenta sus pecados ni lo que antes fueron. Que de hoy en adelante sean nuevas vidas para la honra y gloria de tu nombre. Prepáralos y ayúdanos para enseñarles a que cumplan tu palabra. Para adoctrinarlos y para bautizarlos como tú ordenas, Señor. Que en sus hogares sean testimonio. Que en su comunidad y en sus trabajos sean testimonio de vida. Que puedan seguir tu camino, Señor. Que hoy su identidad sea la identidad de Cristo. Gracias por sus vidas, Padre. Gracias por la congregación que hoy acompaña. Los entregamos en tus manos, Señor. Inscribe su nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga. Que Dios me los guarde. Dios te bendiga, hijos. Bienvenidos. Aquí vamos a tener para atenderlos